Asumimos entonces aquí las 4 grandes variables planteadas como el derecho a la educación. Sobre esto se ha escrito bastante teóricamente y se ha desarrollado en muchos seminarios. Nosotros aquí lo que hacemos con la Secretaría es configurar una serie de variables que identifiquen lo que llamamos la asequibilidad, o sea, lo que teóricamente se llama la disponibilidad, consistente en la obligación del Estado de garantizar las suficientes escuelas o edificios de las escuelas y colegios, con suficientes cupos, el tamaño de los colegios es importante, para cubrir las necesidades de la población en edad escolar, lo cual implica invertir en la construcción de la infraestructura como en la dotación de los establecimientos públicos educativos. En los resultados ustedes van a ver un dato muy alarmante en el sentido de que se requiere todavía una gran inversión por parte del Distrito Capital, no solamente en crear nuevos colegios, sino en dotarlos mucho mejor, porque también, como van a ver, nos presentamos cifras un poco alarmantes, y adelanto una nada más, como que la relación alumno-computador es de 31. Es una cifra alarmante hoy en una sociedad donde los computadores se han hecho muy baratos, donde es posible a través de múltiples medios acceder a estos instrumentos y desde luego regular su uso, porque ese dato no nos dice todo. En la mayoría de colegios el uso de los computadores está en la llave del bolsillo del profesor de sistemas, y eso es gravísimo. Y esta información que vamos a presentar nos van a dar pautas para actuar no solamente desde el colegio, desde las directivas docentes, sino también, desde luego, desde la Secretaría y desde la Alcaldía Mayor. La accesibilidad, que consiste en el acceso efectivo a la educación e implica la obligación del Estado para asegurar que la educación básica y media, en nuestro caso, sea efectivamente gratuita. Ya la doctora Maribel resaltaba cómo Bogotá fue el primer espacio local a nivel nacional donde implementamos la gratuidad y la cobertura total. Y desde aquí, en este caso, como en muchos otros, Bogotá le ha tirado línea al Ministerio de Educación para que desde allí también el Gobierno Nacional Central asuma esta responsabilidad que hoy también, ya por lo menos en términos de anuncio, se ha hecho una realidad. Además de que sea gratuita, la educación contribuya con la reasignación de recursos para financiar programas orientados a la eliminación de barreras económicas que impiden el acceso, tales como dotación de textos escolares, material de estudio, transporte, alimentación escolar, etcétera, que Bogotá en eso sigue siendo ejemplar, a pesar de algunas situaciones problemáticas que implica la necesidad de mejorar y optimizar. Siguiente. El tercero es la aceptabilidad, es decir, la obligación del Estado de garantizar que todas las instituciones educativas se ajusten a unos parámetros mínimos de enseñanza y de calidad. Y este instrumento sí que nos da herramientas para trazar líneas a partir de las cuales comenzar a actuar de una manera muy seria. Y a que la calidad de la educación sea aceptable para los padres, para los niños, para la comunidad y desde luego para el conjunto de la sociedad. Hoy, cuando la sociedad está exigiendo que la formación del recurso humano trascienda la educación básica y media, se hace hoy ya necesario comenzar a hablar también de la necesidad de la gratuidad
en la educación superior, porque no hay hoy empleo, por humilde que sea, que no exija título profesional en Colombia. Adaptabilidad. La adaptabilidad o permanencia consiste en la obligación que tiene el Estado y las instituciones para garantizar la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo y la eliminación de toda forma de discriminación que amenace su adaptación. En esto Bogotá ha dado enseñanzas impresionantes en torno a las cuestiones de género, de etnia, de creencias religiosas, en fin. Creo que en Bogotá se ha venido construyendo una comunidad escolar bastante democrática. Sin embargo, esto también tiene que ver con la capacidad de retención que las instituciones tenemos frente a los niños, y en eso hay cifras alarmantes. La deserción escolar en Bogotá es preocupante y tenemos que preocuparnos en las instituciones por garantizar mecanismos de retención, desde el Estado, desde la Alcaldía Mayor, desde la Secretaría, un mecanismo para la retención y para el ambiente escolar es, además de la gratuidad, el refrigerio, el almuerzo, kits escolares, en fin. Pero se requiere que pedagógicamente las instituciones garanticemos mayor retención, menos deserción y desde luego menos pérdida de cursos y asignaturas. En este caso, yo creo que el avance que se dio, como lo manifestó en este escenario el profesor Cajiao en la primera sesión, es necesario que los rectores, la comunidad docente y los escolares en cada institución de verdad asuman con un criterio muy autónomo y muy pedagógico formas que conduzcan a mejorar los mecanismos y las prácticas de la evaluación, que, como lo decía Cajiao, es la esencia en sí del maestro como tal. Bien, esta es una pirámide de cómo se fue construyendo el índice, marco conceptual primero, luego la propuesta inicial que hicimos tanto del IDEP como lo que acaba de presentar la doctora Maribel, como otra iniciativa que tenía la Oficina de Planeación del doctor Melo de la Secretaría, los estudios de factores asociados que el IDEP en eso ha venido trabajando bastante. El año pasado realizamos un congreso internacional, los indicadores y estadísticas que recogemos normalmente de diversas fuentes. Una primera de ellas es la evaluación de colegios públicos, la evaluación de colegios en concesión, la evaluación de colegios en convenio, y otra, desde luego, los resultados de las diferentes pruebas, más otra información que se tiene automáticamente por la misma Secretaría. Y finalmente vino el diseño y la aplicación del índice de calidad. Siguiente, por favor. Entonces, bajo esas grandes 4 variables, trabajamos, aquí aparece un número inferior, más de 80 variables, de las cuales procesamos 29 de una manera compacta. Cada una de esas variables tiene en sí misma muchas otras. No significa que estas sean únicas. Luego se hizo un análisis de los componentes principales, es decir, la construcción de índices marginales. Elaboramos un índice para cada una de los 4 grandes campos, un índice para asequibilidad, uno para accesibilidad, uno para adaptabilidad y uno para aceptabilidad. Pero hay uno también general. Por ahora les vamos a presentar el índice en cada uno, el índice parcial de cada uno de esos ambientes. Y finalmente la estandarización del índice marginal a partir de 1 a 100. Siguiente, por favor. Bien, estos son entonces algunos resultados parciales que vale la pena que nos detengamos en algunos de ellos. En cuanto a asequibilidad, dotaciones, en fin, entonces tenemos estas 4 grandes variables: dotación y calidad de infraestructura, recursos de aprendizaje, bibliotecas, laboratorios, etcétera, relación alumno-docente, que es muy importante, y alumnos por computador. Entonces, como pueden ver acá,
de manera general, la media en dotación y calidad de infraestructura está en 33.7. El máximo es 100. Luego, esto significa que en Bogotá todavía tenemos un margen muy grande para desarrollar programas de construcción y reforzamiento de nuevas instituciones escolares. Bogotá todavía requiere mucho más. Eso significa que, como dijo la doctora Maribel anteriormente, se requiere mucha más plática, no solamente en general para el sector de la educación, sino en particular para construcción y dotaciones. Recursos de aprendizaje, bibliotecas, laboratorios, miren, tan baja la media. Estamos bajísima en la media. Este es un llamado de atención enorme para todo el distrito, para cada institución y desde luego para la Secretaría. En la media estamos muy bajo, 16.7, vean ustedes, sobre un máximo de 100. Es decir, que allí tenemos todo por hacer. Yo creo que aquí en bibliotecas y otros recursos, la introducción de las TICs en el aula se hace un imperativo para todas las instituciones escolares. En el IDEP desarrollamos unos proyectos de innovación con más de 25 colegios en torno a la generación de procesos muy dinámicos de TICs en el aula. Todos los colegios que quieran participar en esos procesos tienen que inscribirse con el IDEP. La relación alumno-docente, estamos relativamente bien, la media es 29.8, máximo 34 en promedio, creo que estamos bastante bien en esa relación. Y alumnos por computador, vean ustedes, tenemos tan solo una relación de 31 estudiantes por computador. Es muy baja esa relación. Esto nos tiene que poner a pensar a la Secretaría, a la Alcaldía Mayor, a las instituciones educativas. Hay que mirar cómo se hacen convenios internacionales, etcétera, para mejorar esta relación. Pero además es el uso del computador en las instituciones. No puede seguir siendo o estando el uso de los computadores en los colegios en el bolsillo del profesor del aula de sistemas. Tiene que diversificarse, mejorarse esta situación. Esta gráfica simplemente muestra la media. Entonces, fíjense que la mayor concentración la tenemos entre un poco más de 20, 25 más o menos, y algo más de 40. Estamos en un nivel relativamente mediocre en asequibilidad. Es decir, todavía la política pública tiene mucho que hacer y las próximas administraciones, las próximas alcaldías, pues tienen aquí, mire, todo este margen para poder trabajar en la educación básica y media pública del Distrito Capital.